Espero que hayan descansado bien, porque nos espera una jornada intensa de 8 horas. Bueno, a diferencia de ayer que os pedí que administrarais las intervenciones dejándolas un poquito para el final, pues hoy os digo que, hombre, no es que estéis interrumpiendo cada 5 minutos, porque si no eso se hace poco llevadero, pero sí que cuando haga yo alguna observación o alguna cuestión sobre la que queráis intervenir, pues levantáis la mano a fin de hacerlo también un poco más ágil, porque si no son muchas horas y no quiero que os durmáis, o por lo menos que os durmáis demasiado tiempo. Bueno, ayer de lo que hablamos era de la decisión, del juicio de hecho, y hoy vamos a hablar de su contrapartida, de la motivación, de la justificación del juicio de hecho. Vamos a empezar, por tanto, haciendo consideraciones generales sobre la importancia de motivar en general cualquier decisión jurídica, no solamente las decisiones probatorias, sobre los valores o los fines a los que sirve la motivación, y después lo que vamos a ir haciendo pues es ir desbrozando un poco cuál es el contenido de la motivación de la prueba, el estilo que parece más adecuado para motivar la prueba, para terminar finalmente, a la luz de esas reglas, esos criterios o esas guías que vamos a sugerir, terminar evaluando algunas praxis jurisprudenciales que se alejan de esta manera de hacer las cosas. Esa evaluación tiene como fin, pues no solo criticar en sentido estricto, sino más bien promover la superación de todas esas prácticas para acercar la motivación al ideal que debería cumplir. Cuando vayamos exponiendo pues todas estas pautas, todos estos criterios de motivación, etcétera, no hay que pensar o no hay que mirarlos como reglas estrictas que cualquier tribunal, en cualquier caso, tendría que seguir a rajatabla. Igual que ayer decía sobre la valoración de la prueba, decía, bueno, estamos reconstruyendo racionalmente cómo son las cosas. Lo que no es ni describir cómo es, ni decir exactamente qué reglas concretas debe uno seguir en cada momento, porque esto varía mucho de unos casos a otros. Una reconstrucción pretende proporcionar un aparato racional y conceptual para poder entender y evaluar las praxis que estamos evaluando. Bueno, pues ahora con la motivación de la prueba igual. Iremos dando algunas guías sobre cómo debería ser una motivación partiendo de los presupuestos que estamos partiendo, pero esas guías, esas prácticas deben ser tomadas como modelos, como esquemas para medir nuestra motivación, cosa que puede variar la concreta motivación en cada caso concreto. Bueno, vamos a comenzar con las cuestiones más generales, pero más básicas, que es ¿por qué es necesario motivar? ¿Cuál es el sentido de la motivación? ¿Por qué se insiste tanto, como se insiste en los últimos tiempos, en la necesidad de motivar las sentencias y los actos de poder en general? ¿A qué sirve la motivación? Motivar en general, más allá de lo que luego especifiquemos, consiste simplemente en expresar en el documento de la sentencia los motivos, las razones por las que uno ha decidido lo que ha decidido, ¿no? Bueno, si esto es así, ¿a qué fines sirve la motivación? Es evidente, y esto es un lugar ya común en la teoría jurídica actual, que la motivación se conecta con la limitación del ejercicio arbitrario de poder. La motivación tiene que ver con la lucha contra la arbitrariedad. ¿Perdón? ¿Cómo? Ah. La motivación tiene que ver con la lucha contra la arbitrariedad. Por tanto, cuando se insiste en la necesidad de motivar las decisiones judiciales, sean del tipo que sean,
es porque se está asumiendo dos cosas. Se está asumiendo, por una parte, que las decisiones judiciales son actos de poder, porque si no se asumiera esto, ¿para qué hacerle perder a los tribunales el tiempo en dar cuenta de por qué han dicho lo que han dicho? Pero si se asume que son actos de poder, entonces sí que tiene sentido que pedirle a uno que explique por qué ha decidido lo que ha decidido. Y segundo presupuesto, que estemos comprometidos con la lucha contra la arbitrariedad del poder. Porque, de nuevo, si no asumimos esto, si asumimos un modelo de sistema jurídico, político, un modelo de Estado en virtud del cual el poder puede ser ejercido de cualquier manera, porque obtiene su legitimidad por alguna vía secreta y no tiene por qué dar cuenta del ejercicio que hace de ese poder, pues entonces tampoco tiene ningún sentido que le pidamos a los jueces que motiven. Es más, no solo no tendría sentido en este caso, sino que sería contraproducente, porque cuando uno tiene una imagen, una concepción del poder tan cruda, tan desnuda, tan dura, en virtud de la cual al poder no hay que pedirle ninguna justificación porque no debe ser limitado, porque la esencia del poder es poder ser ejercido sin límite alguno y sin dar cuenta alguna, entonces cualquier acto mediante el cual le pidamos al poder que nos diga por qué ha hecho lo que ha hecho, sería como limitarlo, como debilitarlo. Por eso, históricamente, ha habido incluso regímenes en los que se ha prohibido expresamente a los jueces que motivasen sus decisiones, porque motivarlas se veía como un debilitamiento del poder central del que los jueces no eran sino la lunga mano, ¿no? De manera que, para poder darle sentido a esta obligación de motivar, tenemos que estar dispuestos a asumir que el Estado no asume el ejercicio arbitrario del poder. Bueno, las dos cuestiones, que los jueces ejercen un poder intenso en muchísimas ocasiones cuando hacen lo que hacen, cuando deciden lo que deciden, y que el modelo de Estado en el que estamos y, por tanto, conforme a cuyos principios se debe actuar, es el del Estado de Derecho, un Estado que lucha contra la arbitrariedad de cualquier tipo de poder y, por tanto, también del poder judicial. Estos dos presupuestos concurren justamente en nuestra situación, en los estados jurídicos, por lo menos que se adscriben a la idea de Estado de Derecho tal y como en Occidente se ha terminado construyendo, ¿no? El principio de legalidad en sentido como exigencia de ejercicio racional de poder, como proscripción de la arbitrariedad. Todos los poderes, y en primer lugar el Poder Judicial, deben ser ejercidos conforme a la legalidad, lo cual significa que no pueden ser ejercidos arbitrariamente. Y en segundo lugar, y es un poco el trasfondo de lo que vimos ayer, la prueba, la valoración de la prueba, las decisiones probatorias son un inmenso ejercicio de poder. Esa idea machacona que repetía ayer de esto es un espacio de incertidumbre viene a decir eso. La discrecionalidad que tiene el juez, por hablar en estos términos, en la valoración de la prueba es muchas veces más intensa que la que tiene en la interpretación de las normas. El de la valoración de la prueba, lo sabemos todo, es un espacio de soberanía del Poder Judicial. El juez a veces es ahí muy soberano, porque no es un espacio de decisión demasiado reglado, no hay demasiadas reglas objetivas que indiquen claramente cómo actuar en cada circunstancia. Por tanto, al final, quien decide, quien tiene la responsabilidad de adoptar la decisión es el juez. Y por eso, si el juez es quien decide, es un auténtico decisor, tiene que dar cuenta o tiene que poder dar cuenta de por qué ejerce el poder como lo ejerce, de la decisión que finalmente ha adoptado. El juez tiene que ser responsable, en una palabra, y la responsabilidad solo se le puede exigir a quien tiene un poder. No podemos exigirle responsabilidad a una máquina, porque una máquina no decide nada. No podemos exigirle responsabilidad a alguien que actúa mecánicamente. Por eso, cuando se piensa, como a veces
se piensa, esta es una ideología que está también bastante extendida, aunque se sabe que es falsa, pero nos manejamos con ella, de que lo que hacen los jueces son simplemente hacer de correas transmisoras de lo que el derecho dice, es decir, cuando los jueces se presentan como sujetos no responsables, porque no deciden, no se les puede exigir después que den cuenta de sus actos, porque en realidad no han decidido nada. Ha decidido la ley, ha decidido el sistema. Ellos, como buenos jueces, lo único que han hecho es ejecutar, transmitir las órdenes que en abstracto, las reglas que en abstracto ha previsto el sistema. Cuando se superan todas estas ideologías, cuando se asume claramente que la sentencia es un a veces intenso ejercicio de poder, entonces es cuando cobra pleno sentido la obligación de motivar las sentencias, la obligación de motivar los actos de poder. Por tanto, motivación y proscripción de la arbitrariedad son, por así decirlo, casi dos caras de una misma moneda. Son conceptos que van estrechamente unidos. Que la motivación se vincula a la proscripción de la arbitrariedad del poder se pone también de relieve en las funciones que tradicionalmente se le atribuyen a la motivación. Es muy usual decir que la motivación cumple por lo menos dos funciones fundamentales. Una función política o democrática o pública y una función que a veces se denomina jurídica o interna, ¿no? ¿Qué es o qué se quiere decir cuando se dice que la motivación cumple una fundamental función pública o política o democrática? Bueno, lo que quiere decirse es que mediante la motivación, en la medida en que ésta consiste en una exposición pública de las razones que sustentan su decisión, de los motivos, como normalmente decimos, que sustentan su decisión, en la medida en que esto es así, permite un control público, político, abierto de esa decisión judicial. Es un error pensar, como muchas veces se piensa o se dice, que la decisión judicial interesa solamente a las partes implicadas en el conflicto. La decisión judicial es el ejercicio, el resultado del ejercicio de un poder que es público y por tanto debe ser públicamente controlado. Es necesario que cualquiera que pueda tener interés en ver cómo los jueces de la nación están ejerciendo el poder que les ha sido socialmente delegado, ejercen realmente ese poder. Y la motivación en cuanto pública manifestación de las razones que avalan una decisión permite ese control público o democrático, como se suele decir. Es evidente que esta función también es beneficiosa para las partes implicadas en el proceso, sobre todo para la que ha perdido el caso, porque la motivación, es decir, el conocimiento de cuáles son los motivos por los que el juez ha decidido lo que finalmente ha decidido, quizás podrían convencerle de la plausibilidad, de la corrección de la decisión y quizás podrían hacerle desistir de eventuales recursos. O quizás podrían ponerle de relieve que tiene razones o tiene motivos suficientes para poder ir adelante con los recursos. En todo caso, esta es una función fundamental, la de hacer públicos ante todo el mundo las razones por las que los jueces ejercen un poder que no les pertenece, sino que les ha sido socialmente delegado. Por tanto, tiene que permitirse ese control. La motivación permite esto. Cuando se habla de la motivación y de la proscripción de la arbitrariedad, se señala también otra importante función, que es la función interna o jurídica que la motivación cumple. Es decir, se trata aquí de una función, sobre todo en relación con los tribunales superiores que eventualmente puedan tener que ver
los recursos legalmente establecidos en el sistema. Porque si conocen bien, si en la sentencia se han expresado claramente las razones por las cuales el Tribunal de Instancia ha decidido lo que ha decidido, esto facilitará también después a los tribunales superiores la resolución de los recursos que eventualmente se puedan terminar interponiendo frente a esa decisión. Por eso se habla de función interna o jurídica, porque es una función que engrasa o hace más fácil el funcionamiento del sistema de recursos procesales que exista en ese sistema concreto. Estas son las dos funciones básicas que a la motivación se le atribuyen y que están conectadas a esa lucha contra la arbitrariedad del poder. Pero hay una tercera función también conectada a esto, que la motivación cumple, o la obligación de motivar cumple, a la que habitualmente no se le presta demasiada atención, o no toda la que a mi juicio debiera, que es la siguiente. La motivación cumple también una función no solo frente a las partes, no solo frente al público en general, no solo frente a los jueces o tribunales superiores, sino también frente al propio juez o tribunal que adopta la decisión. Porque cuando uno sabe o tiene la conciencia de que tendrá que motivar la decisión que está adoptando, esa conciencia de tener que motivar esa decisión retroactúa, por así decirlo, retroactúa sobre el íter decisional, sobre el momento de tomar la decisión, depurando la decisión de elementos irracionales que después no van a poder contar como motivación. Es decir, si uno sabe que no tiene que motivar la decisión, es mucho más fácil, es mucho más posible que termine adoptando decisiones irracionales, decisiones poco justificables. Es posible que no, pero es más fácil que esto suceda. En cambio, cuando uno sabe que tiene toda la libertad, por así decirlo, de tomar la decisión, pero la decisión es suya, es decir, el juez es responsable de ella, porque después va a tener que dar cuenta en la sentencia de las razones por las cuales ha decidido lo que finalmente ha decidido. Cuando uno sabe esto, esa propia conciencia hace que la adopción de la decisión se racionalice, se depure de elementos irracionales y, por tanto, que tengamos una decisión de más calidad que la decisión que pueda existir cuando uno no tiene o sabe que no tiene después que darle cuenta a nadie de su decisión. Esta es una función fundamental sobre la que volveremos después. La motivación, y sin duda hace esto, produce este efecto en los jueces, en el momento de adopción de la decisión. Ayer salió al hilo de vuestras intervenciones algunas cosas que tenían que ver con, bueno, al final uno toma una decisión, pero hay cosas que le están influyendo y que dudosamente después pueden salir a la luz, dudosamente después pueden ser esgrimidas como motivos de la decisión, como razones de la decisión. Bueno, luego veremos que esa función de depuración de las razones que la motivación cumple tiene que ver también con esto. Si yo sé que tengo que motivar, podré formar mi convicción con elementos de muy distinto tipo, pero tendré que formarla inevitablemente con elementos que después pueda esgrimir como razones justificatorias. No solo con aquellos elementos, o no solo sobre la base de aquellos elementos que después no pueda usar para justificar la decisión, porque entonces no seré capaz de motivarla, que es lo que debo hacer. Bueno, estas son las funciones fundamentales que cumple la motivación y que se vinculan, por tanto, y muestran cómo la motivación se vincula, por tanto, a la lucha contra la arbitrariedad. Es, como suele decirse muchas veces, una garantía contra la arbitrariedad. Es más, es la garantía de cierre de racionalidad del sistema, la garantía última para la racionalidad del sistema y, por tanto, para la lucha contra la arbitrariedad.
proscripción de la arbitrariedad y obligación de motivar. Fijaos, esto que parece también una cosa novedosa, tampoco es tanto. Jeremy Bentham, el gran Jeremy Bentham, decía ya claramente, la motivación es el preservativo de la arbitrariedad, decía él. Lo que menos se debe temer de los jueces, decía, son los poderes que se les confieren, los poderes discrecionales que se les confieren, con la condición expresa de que deben motivarlos. Dice, esa condición les deja toda la responsabilidad. Por tanto, cuando uno le exige al juez que motive, ha puesto ya un freno muy grande en la arbitrariedad del sistema, porque son ellos ahora los que van a ser responsables, los que tendrán la responsabilidad de decir por qué han dicho lo que han dicho. Es una idea, me parece a mí, muy clara. Otra cosa distinta es cómo funcione luego en la práctica y que se avalen o que se animen ciertas prácticas que son un tanto contrarias a esta idea fundamental, que esto es un poco lo que vamos a ver más adelante. Bueno, precisamente porque la motivación está muy vinculada a la lucha contra la arbitrariedad del poder, la exigencia de la motivación solo ha entrado plenamente, solo se ha sentido plenamente en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, pues a partir de las constituciones que van surgiendo tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A partir de las constituciones, de eso que hoy día se denomina como el constitucionalismo, de las constituciones fuertes, de las constituciones que ya no son meras cartas programáticas de poder, sino que son normas jurídicas que pretenden proteger los derechos de los individuos frente al poder. Cuando, con el surgimiento y la expansión de todo ese movimiento constitucional, a través de Europa, a través de América Latina, con el afianzamiento de toda esa idea, es cuando se siente, por primera vez de una manera generalizada y rotunda en la mayoría de los sistemas jurídicos, la obligación de motivar las sentencias que tienen los jueces. Es más, en muchos de los sistemas jurídicos son las propias constituciones las que recogen esa obligación de motivar. Esto suele sucederse en la chilena, pero esto es bastante común, que sea el propio texto constitucional el que recoge con una u otra fórmula más o menos explícita la obligación de motivar las sentencias. Pero es que aunque no la recogieran así de expresamente, podría decirse que implícitamente las constituciones consagran esta idea, porque lo que sí que hacen todas también, cada una con una fórmula o con otra, es consagrar la proscripción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Y, por tanto, implícitamente se está proscribiendo el ejercicio racional del poder y la necesidad de implícita de dar cuenta de cómo ejercen racionalmente ese poder delegado. De hecho, cuando no son las constituciones, son también muchas veces las propias leyes jurídicas, normalmente, las propias leyes procesales, perdón, las que normalmente consagran y a veces especifican también el deber de motivar las sentencias. Pero insisto, más allá de las especificaciones legales, de las previsiones legales que puede haber en este punto concreto, puede decirse que un sistema jurídico que se asienta sobre la idea de Estado de Derecho está implícitamente asumiendo que los jueces tienen obligación de dar cuenta del poder que ejercen y, por tanto, que tienen obligación de motivar. De hecho, nadie discute hoy día la obligación de motivar las sentencias judiciales, nadie. Se puede discutir su intensidad, ciertas figuras, ciertas maneras, se pueden discutir detalles, pero la obligación de motivar así, genéricamente considerada, no la discute nadie. Y también es cierto que en las últimas décadas los propios desarrollos jurisprudenciales, los propios jueces, han hecho mucho por el desarrollo de esta obligación de motivar. Las jurisprudencias, yo diría que sobre todo las constitucionales, pero no solo, han impulsado mucho la obligación de motivar que tienen los jueces. Y los propios jueces, en su quehacer diario, en sus decisiones diarias, también han hecho mucho por el avance de esa obligación de motivar.
Ahora bien, esto ha sucedido fundamentalmente en relación con la motivación de lo que llamamos la decisión jurídica, de la quaestio iuris, de las cuestiones interpretativas. Sin embargo, no ha sucedido lo mismo en relación con la prueba, en relación con las decisiones probatorias. En relación con estas últimas, hay todavía una deficiente cultura de la motivación. No se siente tan intensamente la obligación de motivar la decisión probatoria, la valoración de la prueba. No ha entrado aún la exigencia de valoración de motivación de la prueba, no ha entrado aún plenamente en el aire que respiramos los juristas. Y sigue habiendo todavía muchos déficits, muchos malentendidos en las exigencias que se anudan a esa obligación de motivar. De manera que, aunque es verdad que se ha desarrollado muchísimo la obligación de motivar en relación con las decisiones jurídicas, con los fundamentos jurídicos de la sentencia, no lo es tanto en relación con la valoración de la prueba. Lo primero es indudable, y fijaos también, una cosa que lo pone de relieve es el espectacular desarrollo que ha experimentado la teoría de la argumentación en los últimos tiempos. La teoría de la argumentación ha ido paralela al desarrollo, al afianzamiento del constitucionalismo. Conforme ha ido surgiendo y afianzándose el constitucionalismo, entendiendo por tal la existencia de constituciones materiales y normativas de obligatorio cumplimiento para todo el mundo y, en primer lugar, para todos y cada uno de los jueces, entendiendo el constitucionalismo por esto, ese afianzamiento del modelo constitucional ha corrido en paralelo al desarrollo de las teorías de la argumentación. ¿Por qué? Pues sencillamente porque se siente la necesidad de argumentar, es decir, de dar cuenta de lo que uno dice, cuando uno parte de esas dos cosas que decíamos antes, de que se está ejerciendo un poder, y desde luego las teorías de la interpretación más reflexivas, digamos, de las últimas décadas, claramente sostienen la discrecionalidad interpretativa, sobre todo en algunos ámbitos, y por tanto la necesidad de desarrollar esquemas argumentales para ejercer racionalmente esas decisiones, ¿no? Y para dar cuenta de ellas. Pero todo esto, la teoría de la argumentación, fíjense también que lo que ha sucedido es que se ha focalizado casi prevalente y únicamente sobre esa parte de la decisión judicial, esa parte importantísima, a nadie le cabe duda, pero solo sobre esa, escorando un poco, dejando de lado, no preocupándose, no prestando tanta atención a esa otra gran parte de la decisión judicial, que es el universo de la prueba. Y esto ha ido también en paralelo con una débil cultura de la motivación de la prueba. Así como nadie cuestiona lo otro, hoy día nadie cuestiona lo otro. Se pueden criticar muchas actitudes, muchas acciones, muchas decisiones, muchas figuras jurídicas que funcionan, muchos conceptos, muchas praxis, pero nadie cuestiona en general que hay que dar cuenta de las decisiones discrecionales que uno toma y que son muchos los espacios de discrecionalidad interpretativa a los que el juez se enfrenta, sobre todo cuando tiene que tomar en consideración también normas constitucionales que son tremendamente abiertas e indeterminadas. Pero no hemos prestado atención a esta otra parte, o no se ha prestado tan intensamente, porque ayer os decía, y es verdad y justo reconocerlo, que en los últimos tiempos se ha avanzado también muchísimo en esta otra cuestión, en la cuestión de ser conscientes de ese poder que se ejerce en la valoración de la prueba y, por tanto, de que también es necesario concebirlo de una manera racional y dar cuenta del mismo en el documento de la sentencia. Pero no ha calado todavía de la misma manera que, en cambio, se ha calado lo otro. Quizás no ha calado, no lo sé, porque han funcionado paralelamente y simultáneamente dos concepciones de la prueba igualmente perniciosas para el deber de motivar y contrarias entre sí, además, opuestas. Por una parte, ha funcionado a veces una concepción de la prueba tremendamente ingenua,
y demostrativa, ¿no? Una concepción que más o menos, aunque no esté muy articulada, consiste en pensar que los problemas de prueba, bueno, no son tan complicados y que realmente cuando el decisor, cuando los jueces, cuando los tribunales tienen experiencia y tienen cuidado, se toman en serio lo que hacen, intentan hacer bien su función, pues se puede alcanzar la verdad, digamos, tout court, sin mayores calificativos, que no es difícil y que por tanto aquello que no representa mayores problemas de decisión, bueno, pues tampoco hay por qué motivarlo, ¿no? ¿Por qué hacer un ejercicio? Porque es un esfuerzo la motivación. Además, los jueces la sienten muchas veces como un esfuerzo ímprobo. Yo creo que esto es un error. Pero a veces se siente así. Esto es una tarea odiosa. Y si no hay obligación, si no hay necesidad más bien de dar cuenta del poder que uno ejerce porque no lo ejerce, porque esto es sencillo, pues entonces la motivación no es necesaria. Podría ser simplificando, con todas las cautelas que haya que poner a las simplificaciones, esta manera de ver las cosas. Pero en paralelo ha funcionado otra concepción de la prueba o de la valoración de la prueba, opuesta, pero igualmente perniciosa para la motivación, que es la que se acomoda más bien con esa concepción persuasiva de la prueba de la que ayer hablábamos, o con las visiones, las concepciones tremendamente subjetivistas de la valoración de la prueba. Es decir, con todos aquellos que, a diferencia de los primeros, entienden que efectivamente la prueba es un espacio de intuiciones, de emociones, de subjetividad extrema que es imposible de controlar. Digamos, posiciones muy escépticas frente a la posibilidad de control racional y de ejercicio racional de la valoración de la prueba. Posiciones tremendamente escépticas, distintas, completamente opuestas a las primeras. Si para las primeras, para quien piensa que esto es fácil y que no hay demasiado motivar es poco necesario, para las segundas lo que sucede con la motivación es que es imposible. Lo que viene a decir uno que piensa que valorar la prueba es inevitablemente una decisión contaminada de prejuicios, de ideologías, de corazonadas, de intuiciones, ¿cómo me va a pedir usted que motive después? No puedo motivar, al menos no puedo motivar en el sentido riguroso de justificar la decisión, porque la decisión se ha tomado por unas vías imposibles de exponer, imposibles de expresar, inefables y por tanto incontrolables. De manera que lo que se viene a decir cuando se piensa así es, bueno, si el sistema establece la obligación de motivar, entonces tenemos que ser conscientes de que la motivación es una bella máscara que le ponemos a una decisión que ha sido adoptada previamente y al margen de cualquier criterio de racionalidad. De que la motivación es simplemente la reconstrucción ex post facto de una decisión que se ha adoptado por motivos muy diferentes a los que aparecen en la motivación de la sentencia. Es la irracionalidad, es el escepticismo, es descorazonador pensar que no hay nada que hacer, que estamos ante un ejercicio de poder incontrolable, irrefrenable, porque no se pueden controlar las intuiciones, etcétera. Ambas posiciones, ambas concepciones son, como decía, igualmente negativas para el deber de motivar y para la cultura de la racionalidad. Sin embargo, cuando uno asume, como estamos haciendo aquí, como yo estaba haciendo aquí, como ayer intentaba mostrar, cuando uno asume que el juicio de hecho, que la valoración de la prueba, ni es esa tarea ingenua, sencilla y no problemática, segura, que esas primeras concepciones a las que me refería representan, porque la valoración es un ejercicio de poder, se desarrolla en ese espacio de incertidumbre donde no hay reglas precisas que orienten al decisor sobre qué decidir en cada caso. Si uno asume esto y por tanto rechaza esa primera concepción de las cosas, pero asume también que
el juicio de hecho puede y debe ser reconstruido y ejercido racionalmente y por tanto es posible y obligado dar cuenta de por qué se ejerce como se ejerce, entonces la motivación es posible y es necesaria. Y esta es la situación, digamos, en la que el deber de motivar, la obligación de motivar, se expresa ya de una manera más rotunda. Y tiene que ver, y pone de relieve esa conexión entre la obligación de motivar y la concepción racional de la valoración de la prueba, que es en lo que ayer intentaba insistir de una manera más clara. Valorar la prueba no es simplemente dejarse guiar por intuiciones, dejarse guiar por impresiones, dejarse guiar por corazonadas, ni es tampoco una tarea facilona donde el juez actúe como un mecano, como un autómata. No es ninguna de esas dos cosas. Es un ejercicio de poder, pero racional. Valorar la prueba es razonar, mediante un razonamiento que prevalentemente es inductivo. Y por tanto, las razones que hay detrás de la valoración, de la decisión del juicio de hecho, son las razones que están detrás de la inducción. Esa es la racionalidad propia de lo que hacen los jueces y tribunales cuando valoran la prueba, y que exista esa racionalidad y ese poder es lo que implica y exige que dé cuenta del mismo en el documento de la sentencia, es decir, motivando, exponiendo las razones por las cuales se ha decidido lo que se ha decidido. Por tanto, una concepción racional de la valoración de la prueba supone superar esas dos concepciones extremas a las que me acabo de referir y, por tanto, supone también superar esa idea que emana de esas dos concepciones extremas de que o bien la motivación no es necesaria o bien la motivación es imposible. Es necesaria y es posible la motivación, las dos cosas. Bien, y partiendo de esta exigencia del deber de motivar, que se conecta a esa proscripción de la arbitrariedad del poder, vamos ahora a plantear en qué consiste la motivación. ¿Cuál es el contenido de la motivación? Bueno, antes de entrar en su contenido más concreto, pero ligado a ello también, hay que hacer una distinción entre dos grandes maneras de entender la motivación. Hay dos grandes formas de entender qué es lo que tiene uno que hacer cuando se le pide que motive. ¿A qué es a lo que obliga el deber de motivar? Quizás hayáis visto alguna de estas cosas en las sesiones del profesor Chiassoni, no sé. Pero si las habéis visto, pues las recordamos. Sí, ¿la habéis visto? ¿Habéis visto estas? Bueno, pues entonces recordamos. Hay dos grandes maneras de entender en qué consiste la motivación. La llamada concepción mentalista, no sé cómo le llamaría, o psicologista, y la que entiende que la motivación es justificación. Ambas formas de entender en qué consiste la motivación corren paralelas a la distinción entre explicar algo y justificar algo. Explicar es responder a la pregunta ¿por qué? ¿No? Cuando le pedimos a alguien que nos explique una cosa, le estamos diciendo ¿por qué eso es así? Explicar una decisión sería responder a la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué causas o por qué motivos ha adoptado uno la decisión que ha adoptado? En cambio, cuando hablamos de justificación, de lo que estamos hablando es de exponer las razones que permiten entender una decisión como correcta, como aceptable,
como justa, como válida. Explicar, justificar. Son los dos grandes modos de entender la motivación. Para la concepción mentalista o psicologista de la motivación, entendiendo, hablando ahora ya, ciñéndonos solamente al universo de la prueba, motivar consiste en hacer explícito todo el proceso mental que ha conducido al juez a adoptar su decisión sobre los hechos. Es decir, consiste en explicitar todo el proceso que va desde los iniciales actos de prueba hasta los resultados probatorios con los que el juez culmina su decisión. En reproducir todo esto, en definitiva, en volcar en la sentencia todo ese proceso, en realizar un ejercicio de sinceridad, en decir realmente cuáles son los motivos reales, cuál es el íter decisional, cuáles son todos los elementos y todas las inferencias que realmente le han llevado a la decisión que finalmente ha adoptado. Por eso la decisión psicologista o mentalista de la motivación consiste en pedirle al juez que haga de la sentencia el espejo de su íter decisional. La sentencia tiene que ser simplemente el espacio donde se vuelca todo ese proceso decisional que lo ha llevado desde el inicio hasta la resolución final. Naturalmente, cuando uno maneja esta concepción de la motivación, aparecen problemas. Y aparecen problemas porque, por ejemplo, muchos dicen, es imposible realizar una motivación rigurosa, una motivación exhaustiva, porque es muy difícil o incluso imposible exponer en la sentencia todo el proceso mental que ha conducido al juez desde el inicio hasta su decisión final. Esto es muy complejo, esto es prácticamente imposible de hacer. Esta es una objeción que muchos ponen a la exigencia de motivación rigurosa, pero claro, es una objeción que solo se entiende porque están manejando esa concepción mentalista de la motivación, porque están entendiendo que lo que se les está pidiendo es que se abran prácticamente las carnes y que vuelquen en la sentencia todo lo que ha pasado por su cabeza. Y esto claro que es difícil, en eso llevan razón. Pero es porque están partiendo, están entendiendo que se les pide que hagan esto. U otra objeción también muy común, que se pone muchas veces a la obligación de motivar. A veces se dice, es que es difícil hacer una motivación lineal y unitaria por parte de un tribunal colegiado. Un órgano, un juez unipersonal puede hacerlo, pero un órgano colegiado, ¿cómo va a hacerlo? Le va a resultar muy difícil a ese órgano colegiado hacer una motivación unitaria porque es posible que cada uno de los miembros del colegio haya llegado a la decisión por una vía mental distinta. La objeción tiene pleno sentido, pero lo que tiene detrás es esa manera de entender lo que es la motivación. Se está entendiendo que lo que se les pide es esto y por tanto están diciendo, bueno, pídaselo usted a los órganos unipersonales, pero no a un tribunal, porque cada uno de los miembros del tribunal habrá llegado a la decisión por una vía distinta, por unos motivos, por unos caminos distintos. Esta concepción, por tanto, tiene estos problemas, pero a mi juicio, además, es que, más allá de estos problemas, no es una concepción adecuada de la motivación. Y no es una concepción adecuada porque yo creo que al derecho no le interesa saber los motivos reales por los cuales el juez se ha convencido. Al derecho lo que le interesa es que la decisión sea racional, de que el ejercicio de poder que esa decisión representa sea un ejercicio racional. Al derecho le interesa verificar esto. No le interesa, o no tanto, saber los motivos profundos que han podido llevar al juzgador a decir lo que finalmente ha dicho, que además me parece que son inescrutables. Es muy difícil controlar realmente
las razones, los motivos reales por los que uno ha podido decidir lo que finalmente ha decidido. Lo único que somos capaces de controlar, porque el derecho es un órgano torpe para meterse en las interioridades de las conciencias y de las cabezas de los jueces, ¿no? Lo único que es posible controlar son razones esgrimidas en el documento de la sentencia, pero no los motivos. Y además, ¿para qué? Esto es una cuestión que es discutible muchas veces. Hay quien entiende que una motivación rigurosa sí que debería intentar controlar todos los motivos reales por los que el juez se ha convencido, es decir, ha dictado la decisión que ha dictado. Yo creo que esta es una manera extraña de entender las funciones que la motivación debe cumplir. Si la motivación es un instrumento contra la arbitrariedad, nada menos, pero tampoco nada más, si la motivación es esto, a mí lo que me interesa es que los jueces ejerzan racionalmente el poder que les ha sido delegado y, por tanto, yo lo que quiero saber es que quiero verificar, quiero controlar que la decisión esté justificada, esté apoyada con buenas razones. Me da igual que además el juez pueda haber tenido un prejuicio que le haya podido animar también hacia la decisión que ha adoptado. Esto yo no lo puedo controlar. Creo que no se puede controlar. Lo que sí puedo controlar es la justificación de la decisión. Que esa decisión realmente esté justificada. Y creo además que cuando uno es riguroso en las exigencias de justificación, lo demás sobra. Porque va a ser muy difícil que una decisión pase por decisión justificada si realmente no lo está, si realmente no tiene detrás buenas razones que le apoyen. Por eso la concepción de la motivación adecuada, si uno entiende que motivar es luchar contra la arbitrariedad, que la motivación es un instrumento contra la arbitrariedad, es la que entiende la motivación como justificación, ¿no? Aportación de razones intersubjetivas, de razones compartibles en principio por todos, de razones universalizables, de razones que cualquier sujeto racional podría compartir. Eso es lo que se le pide al juez que haga. No que dé los reales motivos, que pueden haber sido motivos racionales, pero también motivos espurios e incluso inconfesables, a veces, sino que sea capaz de justificar su decisión, de decirnos con razones por qué es aceptable, por qué es correcta, por qué puede aceptarse como verdadera la decisión de hechos a que conduce. Bueno, demos un paso más entonces en estas cuestiones. Si motivar es justificar y no volcar en la sentencia todo el íter decisional, entonces, ¿cuál debe ser el contenido concreto de la motivación? Es decir, ¿qué argumentos forman parte de la motivación? ¿Qué es lo que se le pide a los tribunales que hagan cuando se les piden que motiven la decisión probatoria, que motiven la valoración de la prueba que han realizado? Bueno, pues sencillo también, ¿no? Casi obvio. Si resulta que justificar un enunciado fáctico, una descripción de hechos del mundo, justificar un enunciado fáctico es demostrar que puede ser aceptado como verdadero a la luz de las pruebas que han sido practicadas, pues entonces la justificación consiste precisamente en esgrimir las razones que permiten entender que puede aceptarse como verdadero. Es decir, motivar en realidad es la contrapartida de una valoración racional. Los argumentos de la motivación son los argumentos que guían una racional valoración de la prueba. Aquellos que están detrás de un proceso inductivo, que es lo que hay fundamentalmente en la mayoría de las decisiones probatorias. Los argumentos racionales que
permiten configurar como racional la valoración de la prueba, son los argumentos que pueden formar después parte de la justificación. Porque cuando a mí se me pide que diga por qué el resultado de mi valoración ha sido este relato fáctico, yo lo único que puedo hacer racionalmente es decir por qué se ha valorado racionalmente eso de esa manera, ¿no? Por tanto, motivación y valoración racional van unidos. No puede haber una motivación sin que la valoración haya sido racional también. Este es el punto de unión que algunos cuestionan también. Este es el punto de unión de los dos, de valoración y motivación. Yo no puedo decir que una decisión está bien motivada si la valoración que se ha hecho de la misma no ha sido racional. Ahora bien, dicho esto, hay que también marcar una clara distinción entre valoración y motivación, porque no son lo mismo. Una cosa es decir que no puede haber una motivación rigurosa, una motivación entendida como justificación, que no puede haber una motivación rigurosa si no ha habido también una valoración racional. Una cosa es decir esto, y otra cosa es decir que valoración y motivación son lo mismo porque no lo son. Y no lo son al menos por dos razones que conviene tener bien claras. La primera porque en la valoración, aunque formen parte de ella elementos racionales que son los que después van a poder contar en la motivación como razones justificatorias, en la valoración han podido formar también parte, de hecho suelen formar parte inevitablemente, elementos irracionales que no pueden ser elementos de justificación. Han podido influir prejuicios, han podido influir emociones, han podido influir intuiciones, han podido influir elementos de todo tipo que después no van a poder contar como razones justificatorias. Por tanto, no podemos confundir proceso valorativo o decisorio con proceso justificatorio o motivación. La motivación solo admite buenas razones. En el documento de la sentencia solo pueden constar buenas razones. Pero la valoración ha podido transcurrir a través de elementos racionales, pero también de elementos irracionales, que han podido influir psicológicamente en la decisión, pero que después no van a poder contar como motivación, porque no son razones atendibles. Pero además hay otro segundo elemento que pone también bien claramente de relieve que no debemos confundir lo que es la decisión con lo que es su justificación, que no debemos confundir valoración con motivación, que es algo a lo que ya me referí ayer como una de las limitaciones que padece el proceso de prueba, la de los límites institucionales. Ayer cuando iniciábamos la presentación de esto decía, bueno, aparte de las limitaciones epistémicas que son evidentes, que padece un proceso judicial de conocimiento de hechos, hay otras también muy claras, y es que el juez no es libre, no es un científico que pueda usar todo el tiempo del mundo, todos los recursos del mundo, cualquier información que le pueda ser útil. No, el juez está muy constreñido a buscar la verdad en un estricto marco de reglas procesales fuera de las cuales el mundo no existe. Pero claro, el mundo sí existe y por tanto es muy posible que en esa averiguación de la verdad, en ese proceso de valoración de la prueba, el juez haya podido estar psicológicamente influido por muchos conocimientos que deben ser excluidos porque existen esas reglas procesales. Conocimientos que él tiene privadamente, ayer hablabais de esto, conocimientos que ha podido tener porque se los han aportado o los ha sabido a través de pruebas ilícitamente obtenidas que después se han declarado ilícitas, pero que ya los jueces han sabido, han tenido conocimiento de su contenido, del contenido de esas
de esas informaciones. Y por un montón de mecanismos y de procedimientos que el derecho obliga a no tener en cuenta, como si no existiesen en el mundo, pero que naturalmente han existido y el juez se ha visto sometido a sus efectos. Es indudable que todos esos elementos pueden influir psicológicamente en la formación de la convicción judicial. Indudable, porque el juez no es una máquina, es una persona de carne y hueso y por tanto es tan influenciable como lo somos el resto de los mortales. Puede padecer los mismos sesgos cognitivos que padecemos todos y puede quedar exactamente igual de influido por todas esas informaciones, aunque sepa, porque el derecho se lo ordena, que no las tenga en cuenta. Por tanto, el proceso decisorio es distinto porque todo eso le ha podido influir. Es más, influye muchas veces de manera inevitable en la formación de la convicción judicial. Por tanto, es necesario separar claramente ese proceso de decisión al que han podido contribuir elementos racionales, pero también esos otros elementos, llamémosles irracionales en un sentido amplio, incluyendo también la irracionalidad en el sentido de que el derecho ha dicho que no, pero ha sido que sí. Eso ha podido influir y hay que separarlo de la motivación, porque la motivación ya no admite esto. No puede un juez exponer como razones justificatorias de su decisión valorativa, por ejemplo, las informaciones que le han podido comunicar unas transcripciones de unas escuchas telefónicas ilegales. Eso no lo haría nunca, porque no es tonto y sabe que eso no lo puede hacer. Aunque el conocimiento de esas cintas, del contenido de esas cintas, le haya podido influir en la decisión. El juez tiene que saber motivar incluso contra su convicción. Y no puede hacerle decir a los elementos de prueba que no están permitidos, aquello que le han podido comunicar los que no lo están. Por eso, la distinción entre motivar y valorar es muy importante. Y es muy importante también porque pone de relieve la función depuradora que la motivación cumple. La motivación cumple una función de desbrozar, de distinguir, de separar los elementos que han formado parte de la decisión y que pueden contar como razones justificatorias, de aquellos otros elementos que no pueden contar en modo alguno como razones justificatorias. Y por tanto, como la motivación tiene que hacer esto, cuando el juez motiva, tiene que distinguir, si me permitís la expresión, el grano de la paja, tiene que poder escoger solamente como justificación de su decisión las auténticas razones y no los elementos que no puede utilizar. Resulta que la motivación cumple una especie de función, antes lo decíamos, de retroactuar sobre el íter decisional, de estar revisando la decisión. ¿Por qué? Pues porque al final la única decisión que pasará por bien motivada, por suficientemente motivada, será la decisión que verdaderamente esté apoyada en buenas razones. Y por tanto, aunque inicialmente, por ejemplo, haya podido tener una convicción diferente, motivada por elementos que no pueden tener en cuenta, si no es capaz, el juez tiene que ser capaz de justificar su decisión. Y a lo mejor tiene que ir modificando parcialmente esa convicción inicial. Antes hacíamos referencia a esto cuando decía la motivación cumple una importantísima función, que es que la convicción, la conciencia de tener que motivar retroactúa constantemente sobre el íter decisional, depurando la decisión de elementos que después no vayan a poder contar como razones justificatorias. Yo puedo pensar que esto es así por motivos irracionales, pero tengo que justificar. No puedo basar mi decisión en esto. Y esto modifica, retroactúa constantemente contra el momento de adoptar
las decisiones. Pero la motivación claramente cumple esta misión, distingue, no puede ser simplemente el espejo del proceso decisorio, porque el proceso decisorio puede haber estado influido por elementos que nunca van a poder contar como razones justificatorias. Muy bien. Bueno, pues vamos entonces a plantear ahora la cuestión del estilo de la motivación. Asumiendo, por tanto, que la motivación consiste en exponer esas razones que han guiado un proceso de valoración racional, pero ahora preguntémonos, bueno, ¿y cómo se hace esto? ¿Con qué estilo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la manera de hacer esto? En la teoría de la prueba se suele decir que hay dos grandes estilos de motivación, y conectamos aquí con lo que decías tú antes sobre el asunto de la valoración conjunta, que suele haber dos grandes estilos de motivación, dos grandes maneras de motivar. Una que se conoce como el estilo analítico y otro como el estilo globalizador o holista. También se suele hacer referencia de esta manera. La técnica analítica, de una manera muy simple, luego especificaremos más, consiste en exponer en la motivación pues, los actos de prueba practicados, la valoración que se ha hecho de los mismos, el resultado de esa valoración, es decir, los datos probatorios que se han obtenido, el valor probatorio que atribuye a la hipótesis y el resultado final si la hipótesis se acepta o no se acepta como probada. Es decir, el estilo analítico es el que insiste en que todo tiene que estar especificado. Cada acto de prueba que se ha realizado y la valoración que se ha hecho sobre la información aportada por esos actos de prueba hasta el resultado final tiene que estar especificado en la sentencia, que tiene que darse cuenta de todas las operaciones producidas en la valoración de la prueba. Por eso se habla de estilo analítico. No todas las pruebas en su conjunto, sino una por una, por lo menos las relevantes, una por una y especificando todo. El estilo globalizador, por el contrario, es el que entiende que la motivación puede consistir simplemente en un relato, en una historia que pone en relación todos los elementos de prueba en una narración coherente. De manera que, según este estilo globalizador, el relato o la narración basa en la coherencia, en su propia coherencia y plausibilidad, su justificación. Este estilo de la motivación es al que vuestro compañero se refería antes cuando hablaba de una defectuosa o una muy extendida, por lo menos, praxis jurisprudencial consistente en entender que la motivación de la prueba consiste simplemente en hacer una alusión a la valoración conjunta de todos los medios probatorios. ¿Por qué digo eso ahora? Pues porque el relato, la historia, la narración, es decir, este estilo de motivar, está muy vinculado al principio de la valoración conjunta de la prueba. Porque si resulta que el juez, en virtud de este principio, puede valorar conjuntamente todos los datos probatorios, pues le resulta muy fácil, apoyándose en este principio, hacer como motivación un simple relato fáctico donde se ponen en relación todos los elementos probatorios. Son dos estilos opuestos que son las dos grandes maneras de entender lo que es motivar. Naturalmente, si somos rigurosos y si queremos darle a la motivación todo su sentido de instrumento de control de poder, entonces
no puede ser que adoptemos como tónica general el estilo globalizador, porque el relato, aparte de las incuestionables virtudes retóricas que el relato tiene, que las narraciones tienen, no puede ser por sí mismo justificación de nada. Un relato está compuesto por un conjunto de enunciados que lo componen. Y por tanto, para que el relato esté justificado, es necesario que estén justificados también esos enunciados que lo componen. Es decir, el relato estará justificado si es verdadero, pero justificar que es verdadero exige justificar que son verdaderos todas las pequeñas historias que forman parte de la gran historia del relato. Con esto no quiere decir que el recurso al relato, a la narración, no tenga ningún valor. Evidentemente que lo tiene, por muchas razones. Primero, por las grandes virtudes retóricas que un relato tiene. Los relatos, las narraciones, tienen una gran capacidad de transmisión de una información que está puesta en relación una con otra. Es decir, el relato es capaz de aglutinar de una manera articulada elementos probatorios de tipo muy diverso, que de otra manera quedarían fragmentados, quedarían expuestos de manera fragmentaria. En la sentencia lo que perdería capacidad de comunicación, de explicar qué pasó allí. Por tanto, el relato claro que tiene esa virtud y por eso el relato es tan amado por los abogados, les gusta mucho exponer como defensa global de su tesis fáctica un relato de los hechos, porque tiene una gran capacidad de persuasión también el relato. El relato permite de mejor manera una llamada a las emociones y al dramatismo narrativo, ¿no? Tiene sus virtudes, pero el relato en sí mismo considerado no puede ser visto como justificación suficiente, porque por muy coherente que sea un relato, esto no lo hace verdadero. Si esto fuera así, pues los cuentos de hadas también serían verdaderos si son coherentes. No estamos dispuestos a creer todavía en eso. De manera que la verdad del relato tiene que justificarse justificando la verdad de los enunciados que lo componen. Es decir, que la técnica adecuada es, por tanto, la técnica analítica, consistente en consignar en la sentencia los actos de prueba que se han practicado, el rendimiento de cada uno de ellos, la credibilidad que tiene cada uno de esos datos probatorios, el valor probatorio que se les atribuye hacia la hipótesis principal y el contenido de la valoración que se ha hecho, es decir, las inferencias que han llevado de esos actos de prueba a esos datos resultantes. Este es el único estilo de la motivación que permite controlar rigurosamente que no entren en la sentencia elementos injustificables, elementos que no cuentan con ninguna justificación. Y antes decía, y insisto ahora, no quiere decir esto que se desprecie el relato, pero el relato, vuestro compañero lo señalaba antes también, no puede venir en lugar de la justificación individualizada de cada prueba, sino que tiene que venir después de esa justificación. Y ahí sí cumple el relato una función importante, porque la verdad es que en la mayoría de las ocasiones el panorama probatorio con el que el juez se encuentra está lejos de ser simple y lineal. Más bien, muchas veces lo que nos encontramos son elementos de prueba muy diferentes, con pruebas con crédito muy diferente, con valor probatorio muy diferente, que versan sobre aspectos del factum probandum parcialmente distintos, y el relato tiene la gran virtud de poner en conjunto todos esos elementos probatorios en una estructura narrativa única que les da un significado conjunto. Pero una vez que se ha justificado, uno por uno, cada uno de esos actos de prueba producidos y de los resultados que han producido y del valor que cabe racionalmente atribuirles a esos resultados. Esto es lo que indica el estilo analítico. Por tanto, no
que se prescinda del relato, sino que el relato tiene un lugar en la justificación, que es cuando ya se han justificado el resto de las pruebas que componen, o el resto de los, digamos, fragmentos o enunciados que componen el relato. Bueno, y lo que vamos a ver ahora sí, después del café, son las diferentes exigencias, las exigencias concretas que derivan de este estilo analítico. ¿Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho hasta ahora? ¿Nos tomamos el café ya, Cristina? Sí. Venga. Vamos a continuar con nuestra sesión. Vamos a desgranar ahora las distintas exigencias para la motivación que se derivan del estilo analítico que acabamos de exponer como más adecuado para la tarea motivatoria. Bueno, hay varias exigencias que se derivan de este estilo. La primera en realidad es una obviedad, y es que la motivación debe ser expresa. Es decir, debe consistir en una explicitación real, escrita, en la sentencia, de esas razones que avalan la decisión. Por tanto, esto significa que no pueden admitirse motivaciones implícitas o sobreentendidas o que remitan a las actas, a lo ya expuesto en las actas o a lo que ha sido expuesto por otro tribunal. Cuando al juez se le pide que motive, se le está pidiendo que expresamente motive, que exponga claramente los motivos que él entiende, las razones que él entiende adecuadas para justificar la decisión que ha emitido. Que la motivación sea expresa es claro porque la motivación tiende a hacer de la sentencia un documento autosuficiente, un documento que se explica a sí mismo, un documento que permite a cualquier lector que mínimamente pueda entender lo que este lenguaje, qué es lo que ha pasado en el enjuiciamiento y cuáles son las razones de la valoración. Por tanto, si no hiciésemos esta motivación de manera expresa, estaríamos privando a la sentencia de esa capacidad de explicar a cualquiera qué es lo que pasó en el juicio y cuáles son esas razones que justifican la valoración de la prueba que el tribunal ha hecho. Así que esta es una primera exigencia incuestionable de la motivación. La segunda exigencia que deriva del estilo analítico es la de que la motivación tiene que ser completa y exhaustiva. En realidad esto es una insistencia en el estilo analítico, porque el estilo analítico quiere decir que todos los actos de prueba que se han producido tienen que estar expuestos, tiene que darse cuenta de la valoración que se ha hecho a partir de los mismos y de los resultados que ha producido. Por tanto, todos los actos de prueba, todos aquellos que apoyan la decisión sobre un hecho principal, por supuesto, pero también aquellos otros que conducen a un hecho secundario que es la premisa para justificar un hecho principal. Todos los actos de prueba que han tenido relevancia final en la prueba de los hechos tienen que ser expuestos, no solo algunos, por tanto, pero sobre todo tienen que ser justificadas no solamente aquellas pruebas que conducen directamente o que apoyan directamente la decisión probatoria final, sino que tienen que explicarse también, tienen que darse cuenta también de aquellas otras pruebas que de haber sido valoradas positivamente, que no lo han sido, pero que de haber sido valoradas positivamente hubieran conducido al órgano judicial a adoptar una decisión distinta. Por ejemplo, en una sentencia condenatoria no basta con justificar el crédito que se ha dado a las pruebas de cargo,
sino que hay que justificar también por qué no se ha dado crédito a las pruebas de descargo que, si se les hubiese dado crédito, hubieran conducido a una decisión absolutoria. Y al revés, si la decisión es absolutoria, no basta con esgrimir como justificación suficiente el apoyo de esa decisión en las pruebas de descargo. Hay que dar cuenta también de por qué no se le ha dado crédito a las pruebas de cargo que hubiesen conducido eventualmente a una decisión distinta. Una justificación no será completa si no se justifica también por qué no se han atendido esas pruebas. Es muy fácil para cualquier juez o tribunal seleccionar de entre todas las pruebas que se han presentado en el proceso solamente aquellas que justamente apoyan la decisión que finalmente ha adoptado. Si se permitiera hacer esto, se le estaría hurtando a la motivación su función de técnica de control de la arbitrariedad, porque no estaríamos realmente dando cuenta de por qué se decidió dar crédito a unas pero no a otras. Hay que dar, por tanto, cuenta de todo, y esto es a lo que se hace referencia cuando se habla de que la motivación tiene que ser exhaustiva, tiene que justificarse todas las pruebas, las que tuvieron un crédito y las que no tuvieron ninguno, y las razones por las que no se atendieron esas pruebas. La tercera exigencia, que deriva de un estilo analítico, es la de que la motivación debería ser simple y lineal. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente que, pese a los temores que muchas veces expresan algunos, cuando se les exige a los tribunales que motiven sus decisiones, no se les está exigiendo que hagan una obra literaria larguísima, extensísima y enorme. Se les está exigiendo única y exclusivamente que expliciten las razones que permiten entender como justificada la decisión que se adoptó. Por tanto, nos están pidiendo motivaciones extensas. Es más, muchas veces las motivaciones extensas, pero prolijas, llenas de vericuetos argumentativos, de retruécanos dialécticos, son poco comprensibles y en esta medida pueden ser una pantalla que escude alguna decisión arbitraria o no justificada. Cuando se pide motivación, lo que se está pidiendo es una motivación que se ciña estrictamente a la exposición de los elementos que justifican la decisión, y que se ciña a ellos y que se expongan de una manera simplificada, ordenada y exhaustiva. No cabe decir, creo yo, que la exigencia de simplicidad en la motivación esté reñida con la exigencia de motivación exhaustiva. Una motivación puede ser al mismo tiempo completa y exhaustiva y también simple y lineal. Es más, probablemente las motivaciones que son simples, sencillas, ceñidas, ajustadas a los elementos justificatorios de la decisión, son sí más simples, pero también son más completas y permiten verificar mejor si todo ha funcionado bien o racionalmente en la adopción de la decisión. Permite visualizar muy bien, de manera más simple, más esquemática, si todos los argumentos que componen la cadena justificatoria tienen sentido y conducen realmente a la decisión. Por tanto, esta no es una insistencia baladí. Y no es baladí porque muchas veces existe la tendencia a hacer motivaciones larguísimas, motivaciones un tanto incomprensibles, de tan largas y tan farragosas que son, por no decir ya, esto ocurre menos en la prueba, pero sí ocurre más en la motivación de las decisiones interpretativas, que muchas veces se adopta la costumbre de
copiar larguísimos fundamentos jurídicos hechos por otros tribunales que no vienen al caso y que muchas veces lo único que hacen es despistar y en el mejor de los casos no hacen nada y que desvía la atención de cualquier lector que quiera comprender la racionalidad de la decisión. Las motivaciones tienen que huir de estos argumentos excesivos que no aportan nada y tienen que huir también de los argumentos ad abundantia, a mayor abundamiento. No, si quedó ya claro, meridianamente claro, no es necesario seguir abundando más y más porque esto puede torcer la comprensión del texto en el que se transforma la sentencia, ¿no? Por tanto, simplicidad de la motivación y completud o exhaustividad de la motivación, que no son dos elementos que contrastan entre sí, sino que son más bien dos elementos que vienen reforzados. Por último, la cuarta derivada, la cuarta exigencia de este estilo analítico de la motivación es justamente el papel de la valoración conjunta. El papel del principio de la valoración conjunta o lo que es lo mismo, del relato. ¿Qué papel cumple el relato en la motivación? Antes hemos dicho que el relato por sí mismo no puede ser considerado como motivación suficiente, no puede ser considerado como justificación suficiente porque el relato en sí mismo no justifica nada. La coherencia del relato no justifica la verdad de los enunciados que componen el relato y por tanto esos enunciados tendrían que ser justificados. Ahora bien, una vez que han sido justificados, el relato cumple también un papel justificatorio al que antes aludíamos por esas virtudes retóricas que tiene y por esa capacidad que tiene también de poner en conexión, de articular entre sí en una unidad diferentes elementos probatorios que versan a veces sobre aspectos muy distintos del factum probandum y que tienen pesos probatorios diferentes. La valoración conjunta o el recurso al relato, que viene a ser lo mismo, cumple entonces esta función de ponderar al final todas las pruebas que se han aportado, que se han considerado como merecedoras de crédito y de valor probatorio, tiene la virtud de ponderarlas conjuntamente de cara a la construcción de ese relato final, a la presentación de una historia creíble, de una narración creíble de los hechos que se consideran probados. Por tanto, el principio de la valoración conjunta o el recurso al relato no viene, antes lo decíamos, en lugar de la valoración individualizada de todas las pruebas practicadas, sino que cumple su papel después de que todas estas hayan sido ya correctamente justificadas en el documento de la sentencia. Bueno, todas estas exigencias, que en realidad son derivaciones casi claras de un compromiso con la justificación de la decisión y con una justificación que se ajuste a este estilo analítico, que en realidad lo único que quiere decir es que se justifiquen de verdad todas las decisiones que se han adoptado dentro de la decisión probatoria. Una vez que hemos visto estas exigencias o a la vista de las mismas, vamos a examinar ahora algunos déficits que se producen en la práctica de la motivación y que ponen en jaque a lo expresado por todas estas exigencias. Varias deficiencias. Vamos a analizar algunas de ellas, a mi juicio las más frecuentes. No pretendo hacer un repaso exhaustivo por todas las posibles, porque evidentemente déficit de motivación pues pueden identificarse muchos. Pero algunos de los más relevantes y de los más presentes prácticamente en todas las praxis jurisprudenciales. Bueno, el más evidente está claro cuál es. El recurso a la técnica del relato. Este es un déficit muy extendido en todas las jurisprudencias,
Quizás porque es muy fácil justificar de esta manera y quizás también porque la vigencia del principio de valoración conjunta en los ordenamientos jurídicos permite, facilita, anima al recurso a esta técnica. Porque si resulta que el juez puede valorar conjuntamente la prueba y teniendo en cuenta del déficit, de las carencias de tiempo, de la presión de tiempo con la que muchas veces desarrolla sus funciones, pues entonces es fácil que considere como suficientemente motivada la decisión con un relato de los hechos, con una historia que los pone en conjunto en una estructura narrativa. Sin embargo, como hemos dicho antes, el recurso al relato no puede considerarse como justificación suficiente porque no justifica nada. El relato presupone la justificación de los enunciados que lo componen, pero esa justificación no será completa si previamente no se han justificado también por qué se han atendido todas esas pruebas que conducen a los elementos probatorios que animan el relato, que articulan el relato. La técnica del relato, por tanto, como técnica justificatoria, defrauda por completo las aspiraciones de la motivación, que es permitir el control racional, el control del poder, el que se haya hecho, asegurar que se haya hecho un ejercicio racional del poder. Porque si simplemente se considera bien motivada una decisión por el mero hecho de que haya realizado un relato de los hechos, pues no hay manera de controlar cuáles son los elementos que justifican esa decisión. Si no se exponen esas razones que hay detrás de ese relato, será imposible que podamos realizar un ejercicio de control sobre la valoración que ha hecho el juez de la prueba realizada. Por tanto, el recurso al relato, por muy extendido que sea, tiene que ser una de las cuestiones que se abandonen más claramente para dar entrada a una cultura de la motivación. Debe ser abandonada. La segunda deficiencia que se observa en la práctica de la motivación es el recurso a lo que a veces se denomina la motivación implícita o tácita. A veces se dice que decisiones que no están explícitamente motivadas, que no están expresamente motivadas, es decir, que carecen en realidad de motivación, dígase lo que se diga, en realidad, si se miran bien, sí lo están, porque las razones de la decisión, aunque no están explícitamente expuestas, están sobreentendidas en los autos o en las actas o en todo lo que ha sucedido en el juicio. En definitiva, lo que se sostiene a veces es que, bueno, no es necesario una motivación exhaustiva porque quedan claras en los documentos del juicio cuáles han sido las razones que han llevado al tribunal a adoptar la decisión que finalmente ha adoptado. Y que aunque sí sería mucho mejor una expresión clara de esas razones, el hecho de que esa expresión no exista no significa que las razones no estén ahí detrás, están implícitas en todos los pasos del enjuiciamiento. Bueno, considerar la motivación implícita como motivación suficiente me parece a mí que es dar un golpe de muerte a la exigencia de motivación. Porque si permitimos como motivación suficiente las decisiones judiciales que no están explícitamente motivadas, entonces, ¿cuál es el sentido de exigir la motivación? Resultará de nuevo muy fácil mantener que en cualquier tipo de sentencia están siempre implícitas ahí las razones de la decisión. El juez o el tribunal tiene que hacer ese esfuerzo de explicitar esas razones. Si están, que se expliciten, porque ese es el sentido de la motivación. Si no, ¿cómo va a poder controlar nadie las razones de esa decisión si no están claramente expuestas? Si hay que leerlas entre líneas, si hay que adivinarlas de la lectura de las actas, del enjuiciamiento y de lo demás. Esto no puede ser. La técnica de la motivación implícita es, dígase lo que se diga, ausencia de motivación.
y por tanto no puede ser admitida. Si se admitiera, estaríamos dando un golpe de muerte, me parece a mí, a la exigencia de motivación, porque consiste en admitir como motivado lo que no está motivado, sencillamente. Y por tanto esta es una práctica que va contra esa exigencia a la que antes aludíamos de que la motivación debe ser expresa. Debe hacer un documento que cualquiera que lo lea quede cabalmente enterado de todo lo que pasó en el enjuiciamiento y de por qué se dijo lo que se dijo. Eso no se cumple con el recurso a la motivación implícita. Otra de las praxis de la motivación que merecen un cierto comentario es lo que a veces se denomina, las denominaciones aquí de nuevo son estipulativas, y en cada praxis, en cada sistema, en cada cultura jurídica, pues los nombres pueden ser diferentes. Pero la motivación por remisión. A veces se considera que la decisión está suficientemente motivada y, por tanto, que se han cumplido las exigencias del sistema en este punto, que los tribunales han hecho lo que tenían que hacer. A veces se considera que está suficientemente motivada cuando no se motiva expresamente, pero se usa como expediente de motivación la remisión a la motivación que ya hizo otro tribunal, a la motivación que ya fue expuesta por otro tribunal. Esto sucede particularmente, por ejemplo, cuando en la apelación, rechazando el recurso, el tribunal, en vez de motivar por sí mismo las razones del rechazo, hace suyas la motivación que usó el tribunal de instancia. Vamos a ver, la técnica de la motivación por remisión, fijándonos en este ejemplo que acabo de poner, yo creo que en línea de principio no es reprobable, porque en línea de principio es perfectamente posible que las razones que animan a la decisión del órgano sean las mismas que animaron al tribunal de instancia y que, por tanto, por una cuestión de economía de recursos y de tiempo, el tribunal no tenga que volver a explicitar de nuevo esas razones, que son prácticamente las mismas, que son coincidentes. Por tanto, desde este punto de vista, pues no habría un reproche sustantivo. Lo que pasa es que la técnica de la motivación por remisión tiene unos riesgos y por eso hay que ser cauteloso con el recurso a esta técnica. El riesgo es que, de nuevo, con la presión de tiempo, de trabajo, que muchas veces pesa sobre los tribunales, facilita enormemente la adopción de una decisión por la fácil remisión a la motivación de lo que hizo el otro órgano. Es decir, si yo quiero ir rápido, más allá de la convicción que yo tenga sobre la decisión que finalmente se adopta, es posible que me conforme, que prefiera adoptar la misma decisión, confirmar la misma decisión del órgano de instancia, sencillamente porque así es muy fácil motivar. Basta con que remita a lo que dijo el otro órgano. Por tanto, hay que ser muy cautelosos con el recurso a esta técnica porque facilita demasiado el cumplimiento del deber de motivar. Insisto en que no es que tenga nada de malo en sí mismo, porque puede haber, pero lo facilita, y al facilitarlo también puede provocar que el órgano de apelación adopte una decisión que podría ser distinta o que se prive de haber adoptado una decisión diferente, de mejor calidad que la que adoptó el órgano de instancia, simplemente porque le ha resultado más fácil conformarse con lo que él dijo y con la motivación que él hizo. Esta es una técnica también, bueno, pues un poco dudosa, o por lo menos su abuso debería ser mirado con lupa, ¿no? Por último, una de las praxis de la motivación más perversas también que existen es la que va contra esa exigencia de motivación exhaustiva.
Bueno, a veces se dice también, y se habla de motivación parcial o no exhaustiva o poco intensa. A veces se permite también que se motive no de manera exhaustiva y particularizada, haciendo un detalle de todas las pruebas practicadas, de todos los criterios de valoración que se han utilizado. A veces lo que se dice, hombre, no es necesario tanto para que pueda entenderse cumplido el deber de motivar. No es necesario que el juez dé cuenta rigurosa y exhaustiva de todas las pruebas que se han practicado, de todos los criterios, de todos los datos probatorios que han arrojado. No es necesario tanto. Bueno, sobre esta cuestión, una consideración. Es verdad que algunas veces podría decirse que, imaginemos por ejemplo un supuesto, un caso de prueba en el que la prueba de un determinado hecho se ha hecho a partir de un montón de pruebas iguales, un montón de testificales, de testimonios que han ido todos en la misma dirección. Testigo A, B, C, D, todos testificando sobre lo mismo y todos han testificado lo mismo. Bueno, pues es verdad que a veces, a lo mejor, no es necesario hacer una particularización, un detalle tan claro de todos esos aspectos de la prueba. Pero la técnica de la motivación no exhaustiva, es decir, permitir operar con esta idea de que la motivación no tiene por qué ser excesiva, exhaustiva, detallada, particularizada, nos lleva a que nos conformemos con motivaciones que son parciales en un sentido inaceptable. ¿En qué sentido inaceptable? En el que antes hacíamos referencia justamente cuando hablábamos de la exigencia de la motivación exhaustiva. Esta idea de que la motivación no tiene por qué ser exhaustiva lleva muchas veces a los tribunales a que consideren motivada la decisión cuando solamente se han explicado las razones que apoyan directamente la decisión que se ha adoptado, cuando solo se han justificado las pruebas que apoyan directamente la decisión que se ha adoptado, pero se omite cualquier razonamiento sobre aquellas pruebas que no han sido valoradas positivamente, pero que de haberlo sido hubieran conducido al órgano judicial a una decisión distinta. Es muy fácil para cualquier tribunal mínimamente avezado hacer de entre todo el aparato probatorio una selección de las pruebas que convienen a su decisión. Por tanto, no se puede considerar como suficientemente motivada o como suficientemente justificada una decisión probatoria que haga esta selección de pruebas. Una decisión probatoria que no diga, sobre todo, las razones por las que no ha atendido las pruebas que le hubieran conducido a una decisión diferente de la decisión que ha adoptado. Si esto no es así, si la motivación no es completa o exhaustiva en este sentido indicado, no podemos entender que esa motivación es una auténtica motivación, que es una motivación suficiente. No podemos entender que la decisión probatoria final está cabalmente justificada, porque esto es una manera de burlar de nuevo a la motivación todo su sentido justificatorio. No se puede permitir, o no nos permite una motivación así controlar el ejercicio del poder que se ha hecho, porque nos deja a ciegas sobre las razones por las cuales no se ha dado crédito a las pruebas a las que no se ha dado crédito. Entonces, esta selección de pruebas es inaceptable en esta medida. Hay, por último, una práctica de la motivación que a mí me parece uno de los déficits de racionalidad más importantes que siguen existiendo en la mayoría de las praxis jurisprudenciales, que tiene que ver con que, aunque poco a poco va entrando en la cultura jurídica la obligación de motivar, la necesidad de dar cuenta de la valoración de la prueba, esto ha calado plenamente en relación con las llamadas pruebas indirectas, en relación con las llamadas pruebas indiciarias, indirectas, presuntivas.
como quiera llamársele. En realidad, es decir, en relación con aquellas pruebas en las que hay una conciencia clara de que los jueces argumentan, de que los jueces hacen razonamientos, de que los jueces tienen que hacer inferencias para declarar probado lo que han declarado probado. En lo que llamamos pruebas indirectas. Ayer, cuando hacíamos la distinción, prueba directa y prueba indirecta, un poco el trasfondo era apuntar también a lo que vamos a decir ahora aquí. Esa idea tan extendida de que una prueba indiciaria, una prueba circunstancial, una prueba presuntiva, llámesele como se quiera, porque en todas ellas responden a una misma estructura argumental, esa idea de que aquí sí los jueces tienen que razonar y razonan conforme a máximas de la experiencia, lo cual ya nos pone de relieve, bueno, que los resultados de ese razonamiento pues hay que ponerlos en cuarentena, ¿no? Son débiles y que a veces son debilísimos sencillamente. Esa idea más o menos está bastante extendida y compatible con esa idea está también la práctica de la motivación de todo este tipo de pruebas. En la mayoría de los sistemas jurídicos la motivación ha ido entrando muy claramente por esta vía en relación con estas pruebas. La mayor parte de las jurisprudencias de los tribunales constitucionales, de los tribunales supremos y la praxis realmente de la mayor parte de los operadores jurídicos ya va por esta vía. Se siente claramente la necesidad de dar cuenta de las razones que están detrás de una prueba de este tipo, de las llamadas pruebas indirectas. Sin embargo, en relación con las pruebas directas, no se siente una obligación paralela. No se siente. Parece que, y a veces se explicita así, que la prueba indirecta sea otra cosa distinta, pertenezca a un universo de convicción distinto, a un universo de razones distinto. Que mientras que la prueba directa es una prueba basada en razonamientos, la prueba directa es otra cosa diferente. En la prueba directa, la convicción judicial se obtiene, ayer expresaba algunos fragmentos de sentencia, espontáneamente, sin necesidad de razonamientos, sin necesidad de un particular esfuerzo de inferencias, sin las dificultades propias de las pruebas indirectas o indiciarias. Parece como si, cuando el juez valora una prueba directa, por ejemplo, cuando se cree o no se cree lo que dice un testigo, lo que estuviera haciendo, el tipo de conocimiento que estuviera desarrollando, fuera de una naturaleza distinta al conocimiento que desarrolla cuando evalúa, cuando valora una prueba directa. Sigue existiendo, sigue estando muy extendida todavía esa distinción un tanto nebulosa, un tanto vaga, pero que viene a recalar alrededor de esa idea de que, en realidad, la diferencia mayor entre estos dos tipos de pruebas está en la presencia de argumentos y de inferencias y, por tanto, en la posibilidad de error que existe en las pruebas indirectas, mientras que esas inferencias, esos argumentos no están tan presentes en las valoraciones de las pruebas directas y, por tanto, derivadamente, podemos confiar más porque al no razonar hay menos posibilidad de error. Esto merecería un capítulo aparte también. Bueno, esto no es aceptable. Ayer, cuando saqué este tema a colación, era justamente para poner de relieve lo que por lo demás es obvio, que el juicio de credibilidad de un testigo, que es el ejemplo paradigmático de una prueba directa, el juicio de credibilidad de lo que testifica una persona sobre el hecho principal del que depende la decisión, es un juicio exactamente de la misma clase que el juicio que está detrás de la llamada prueba indirecta o indiciaria. Lo que hacemos detrás, lo que hacemos en los dos casos, si queremos presentar las cosas de una manera racional, es hacer inferencias, es razonar en base a máximas de experiencia, en base a generalizaciones empíricas, que a veces son sólidas, que a veces son débiles, que a veces son excesivamente débiles, que a veces son puros prejuicios. Pero en ambos casos lo que hacemos es exactamente lo mismo, porque no se conoce por el momento que los seres humanos podamos razonar de otra manera. No nos podemos creer a los testigos de otra manera que no sea razonando, y razonando en base
a máximas de experiencia exactamente del mismo tipo que las que presiden los razonamientos que están detrás de la prueba indiciaria. Por tanto, no se entiende por qué esta distinción entre pruebas directas y pruebas indirectas, que va aparejada además de un debilitamiento de la exigencia del deber de motivar sobre las pruebas directas. De hecho, allí donde la distinción entre estos dos tipos de pruebas, más o menos clara o vagamente, se expresa de este modo o se establece en base a estos criterios, la consecuencia que se tiene es esa. No, así como que se es cada vez más exigente y más claro con la necesidad que tienen los jueces de motivar las pruebas indirectas, se debilitan en extremo hasta el punto de casi anularse las exigencias del deber de motivar la prueba directa. La cuestión es ¿por qué? Es decir, no por qué se debiliten en relación con la prueba directa el deber de motivar, sino ¿por qué tenemos esta concepción tan extraña, tan irracional de la prueba directa? ¿Qué es lo que está detrás del debilitamiento del deber de motivarlas? ¿Por qué? ¿A qué obedece? Bueno, lo que hay detrás de esta concepción irreal e inaceptable, impropia de las llamadas pruebas directas, es en realidad una concepción extremadamente subjetivista del principio de libre valoración de la prueba en el ámbito de la inmediación. Lo que hay detrás de todo esto es una cierta manera de entender el principio de inmediación y, en consecuencia, de entender qué es la valoración de la prueba o en qué consiste la valoración de la prueba cuando ésta se hace en el ámbito de la inmediación. Y esto vamos a dedicarle un minuto. Vamos a parar un poco en esto. ¿Por qué se piensa o se sostiene lo que se sostiene? En definitiva, ¿qué hay detrás de todos estos lastres irracionalistas en la manera de entender el principio valorativo de la libre convicción? ¿Qué es la inmediación? Bueno, históricamente la inmediación se vincula a la construcción de un proceso oral y público en el que todos los actos procesales y en particular los actos de prueba tienen que producirse delante del juez, en la inmediatez de la presencia del juez. ¿Con ello qué quiere evitarse? Pues quiere evitarse que las pruebas vengan ya formadas al proceso, que el juez pueda hacerse eco de informaciones o de pruebas que no se han producido delante de él. Por tanto, lo que quiere producir o el objetivo de la inmediación en relación con la práctica de las pruebas es evitar justamente que puedan llegar al proceso pruebas o informaciones deformadas, pruebas que el juez no ha presenciado. Por tanto, la inmediación lo que es originariamente es una técnica de formación de pruebas que permite al juez no atender, no hacerse eco a efectos de la adopción de su decisión, permite al juez no hacerse eco de las pruebas y de las informaciones que no hayan desfilado delante de él, que no se hayan formado delante de él. Es, por tanto, un mecanismo que pretende elevar la calidad de la decisión, un mecanismo que pretende garantizar que la decisión esté basada en la verdad, se aproxime lo más posible a la verdad. Es un mecanismo, es un instrumento que contribuye a la calidad epistemológica de la decisión. Sin embargo, lo que ha terminado muchas veces interpretándose por inmediación no es tanto una técnica de formación de pruebas, sino un modelo o una técnica de convencimiento del juez, de convicción judicial.
lo que se ha terminado diciendo muchas veces es que la inmediación, la gran ventaja de la inmediación, la gran virtud de la inmediación, consiste en exponer el juez a la práctica de la prueba, es decir, a las impresiones que pueda obtener de la práctica de la prueba, permitiendo de esta manera que se convenza de una manera directa e inmediata de la verdad o de la mendacidad de los testimonios. En definitiva, lo que se termina diciendo, la inmediación, ¿qué ventaja tiene? Pues que el juez puede oír directamente al testigo y captar de esta manera características de su testimonio, pues como el tono de la voz, si tiembla o titubea, si suda o está entero, si está nervioso, si se toca aquí, si se mueve de esta manera, si parece que, características de la declaración a través de las cuales el juez puede formar directamente su convicción. Es decir, la virtud o la ventaja de la inmediación, según esta interpretación, esta manera de entender la inmediación, consiste en exponer directamente al juez a los actos de prueba y de esta manera, a través de las impresiones que obtiene en esa inmediatez procesal, se convence de la veracidad o de la mendacidad del contenido de esas declaraciones. Por tanto, un modelo o un instrumento de convencimiento judicial. Claro, si resulta que el juez puede formar su convicción basándose en las impresiones que obtiene en la inmediatez procesal, resulta que las impresiones del juez no son comunicables y por tanto no son controlables. En definitiva, allí donde la convicción se efectúa o se erige sobre el principio de inmediación, el juez, por así decirlo, es dueño de su convicción. El juez es soberano, no hay manera de pedirle cuenta de las razones por las cuales se ha convencido, porque se ha convencido sobre la base de esas impresiones que ha obtenido en la inmediatez del material probatorio. Y esto es lo que explica que en relación con la prueba directa, por estar toda ella cubierta, por así decirlo, por el paraguas de la inmediación, se rebajen o se debiliten enormemente las exigencias de la motivación. En realidad no es que se rebajen sin más, sino que lo que viene a decirse es imposible para el juez expresar las razones de su convicción, porque esas razones son simplemente impresiones, porque la convicción se ha formado simplemente a partir de impresiones. Por tanto, al final se termina haciendo como una especie de escisión del universo probatorio en dos tipos de cuestiones. Por una parte, las inferencias y los razonamientos que forman parte del proceso probatorio, que ahí se dice sí, esto puede expresarse y debe darse cuenta, debe formar parte de la motivación. Y por otra parte, todo el universo de impresiones o de emociones que el juez recibe directamente en la inmediatez del material probatorio sobre el que funda su convicción y que es inexpresable y por tanto incontrolable. Naturalmente, esta manera extremadamente subjetivista, libre, libérrima, íntima, a todo este universo pertenecen también todas esas expresiones tan conocidas, espera un momentito, de la libre convicción. Todas estas expresiones forman parte de esa manera irracional de ver las cosas y tienen su causa última en el modo, me parece, de interpretar lo que es el principio de la inmediación. Este es un lastre irracionalista que debe ser superado, entre otras cosas porque pensemos que si las pruebas directas no pueden ser motivadas, si sobre ellas no pesa también la exigencia de motivación, entonces la obligación de motivar queda de nuevo en prácticamente nada. Entre otras cosas porque en muchos procesos las llamadas pruebas directas son el material probatorio principal y a veces casi el único del que se dispone para emitir la decisión. Por tanto, si no exigimos al juzgador que motive también por qué se ha creído
esas pruebas, entonces estaremos dejando en nada la obligación de motivar.